Franco, bien, y conmigo vas a llevar pues el curso de historia, bien, en este último ciclo para ti, ¿no? Porque es el último ciclo ya que luego de esto vas a ingresar y vamos a alcanzar la tan ansiada vacante, ¿bien, chicos? Bien, muchachos, buen día con todos. ¿Qué tal, Miss Leticia? ¿Cómo se encuentra? Buen día, espero que se encuentre muy bien. Un placer también saludarla. Bien, chicos. Hoy día vamos a hablar acerca, ¿no?, de teoría de la historia, de hominización, de prehistoria, ¿no?, los primeros temitas. Y quiero preguntarte, antes de empezar la clase, ¿qué tan bien estamos en historia universal, chicos? Del 1 al 10. Ya está hecho, ¿no? Bien, chicos, del 1 al 10, muchachos, ¿cuánto vamos más o menos? Siendo uno lo más básico y 10 lo máximo, ¿en qué nivel estás en HU, chicos? A ver, chicos, a ver, sé sincero, ¿ah? Séme sincero. ¿En qué nivel te encuentras siendo uno lo más básico y 10 lo máximo en HU? 6 7, muy bien, Sofía, muchísimas gracias. 6 y 7 también, Samara, muy bien. Bien, 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 chicos, estamos entonces ahí más o menos, ¿no? Bien, chicos, a ver, no hay ningún problema, ¿eh? Porque el objetivo aquí es que ustedes pues terminen el ciclo estando al 100%, ¿no? En un 10 para que puedan resolver las preguntas del examen de admisión, ¿no? A ustedes seguramente les va a venir, ustedes son el bloque ABC, así que les va a venir posiblemente 2 o 3 preguntas de H1. Entonces, son 40 o 60 puntos que suma pues al bloque, ¿no? Al bloque mm, de puntos que ustedes pues van a obviamente a tener, ¿no? Así que me puedes hacer la promesa de que vas a marcar todas las preguntas de manera correcta en tu examen de admisión, ¿o no? ¿Me puedes hacer esa promesa o no? No, es que no, es que si tú dices lo intentaré, Daniel, tienes que estar convencido, pues. Tienes que estar convencido de que sí lo vas a lograr. Sí o sí. ¿Bien? Aquí entiendo de que no. Aquí, bien. Gracias, Alejandra. Gracias, Felipe. Gracias, Paula. Bien. Gracias, Mara. Muy bien. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, la idea es sí. Sí o sí lo voy a lograr, ¿no? Sí o sí lo voy a lograr. Porque. Bien, chicos, perfecto. Entonces vamos a arrancar la primera pregunta y vamos a ingresar pues a la teoría de la historia, chicos. Primero que nada quiero preguntarte, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia, chicos? Es una ciencia social, muy bien, excelente. Ese punto, desde esa definición partimos bien, es una ciencia social, ¿verdad? A ver, muchas veces se ha hablado de que la historia es solamente recordar los hechos del pasado. Pero si solamente fuese recordar los hechos del pasado, no tendría el carácter de ciencia. Y recuerda que la historia es una ciencia, ¿verdad? ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un método de estudio, ¿no? Tiene un elemento de análisis, tiene un objeto de estudio, ¿no? A ver, por ejemplo, muchachos, la historia que ella estudia. Muy bien, estudia a las sociedades humanas, muy bien, en el devenir del tiempo, ¿verdad? Y en un espacio determinado, ¿no?
O sea, el historiador, ¿no? El historiador no se enfoca en en una persona, no se enfoca en una batalla, se enfoca en la sociedad, ¿no? En la sociedad. Claro, el objeto de estudio va a ser los hechos históricos, ¿no, Felipe? Pero el objetivo, ¿no? O mejor dicho, el análisis va a ser hacia la sociedad, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el tiempo. Para poder ver cómo se comportaba, ¿no? Para poder ver esa sociedad, en ese espacio, en ese lugar, qué comportamiento tenía, ¿no? Bien, chicos, muy bien. Ese es el objetivo, pues, ese es el objetivo, muchachos, de la historia, ¿no? Bien, perdón, esa es la definición de la historia. Ahora, recuerden, por favor, que la historia tiene elementos de análisis, ¿no? Porque, claro, antiguamente, ¿no? Cuando se hablaba solamente de historia la como solamente un recordatorio de hechos del pasado, de memorizar fechas, nombres, datos, ¿no? Antes se creía eso, ¿no? Pero ahora, como ciencia, la historia tiene elementos de análisis. ¿Bien? Ahora, estos elementos de análisis son el proceso y el contexto. Pregunta, ¿qué es el proceso y qué es el contexto, chicos? ¿Nada, chicos? ¿Qué es el proceso? Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Va ligado a las causas. Muy bien. Va ligado a las causas. Va ligado al desarrollo. Bien, chicos, al desarrollo. Bien. Y y a las consecuencias. El contexto es aparte. A ver, chicos. A ver. Revolución Francesa. Analiza la Revolución Francesa a partir de causas, desarrollo y consecuencias. A ver. ¿Cómo lo podrías analizar, chicos? A ver, analiza, muchachos, la Revolución Francesa a partir de las causas. A ver, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa, chicos? Ya, el agotamiento de la monarquía absoluta, muy bien, es una. Bien, ¿qué más? Sí, pues el gobierno de Luis XVI eh, molestaba, ¿no? Muy bien, crisis económica, bien claro, había crisis en el agro, ¿no? Desigualdad, ¿no? Muy bien, claro, muy bien, la hambruna, excelente, ¿no? Muy bien, todas esas son causas, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? O sea, la situación de Francia previa a la Revolución Francesa fue mala, ¿no? Una época dura, una época donde económicamente Francia se encontraba pues muy mal, ¿no? Donde la gente vivía en las peores condiciones, ¿no? ¿Bien? Correcto. Desarrollo, a ver, mencióname las etapas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las etapas de la Revolución Francesa? Chicos, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la primera etapa de la Revolución Francesa, muchachos? ¿Cuál es el primer momento en el que tú dices, aquí empieza todo? Ya, claro, las etapas son monarquía, esas son las fases, ¿no? Pero recuerda que las etapas son, por ejemplo, los estados generales, ¿no? Donde se quiebra el diálogo, la Asamblea Nacional, ¿no? Luego viene la Asamblea Constituyente, donde se da la toma de la Bastilla, ¿no? Luego se da la Asamblea Legislativa, donde
Bueno, se va a acusar de traidor a Luis XVI, ¿no? Luego viene la convención, Girondina primero, luego Jacobina, ¿no? Luego viene el directorio, ¿no? Donde finaliza pues con el golpe del 18 de Brumario de Napoleón, luego el consulado y por último pues, ¿no, chicos? El imperio, ¿no? Ese es el desarrollo, ¿no? Ahí podemos tomar acontecimientos, ¿no? Nombrar momentos que ocurren durante este desarrollo, ¿bien? ¿Y cuáles serían las consecuencias, chicos? Las consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Cuál sería la consecuencia, las consecuencias de la Revolución Francesa, muchachos? Chicos, a ver, ¿cuáles serían las consecuencias de la Revolución Francesa? Ya, o sea, los derechos, ¿no? Sí, ya llegan derechos, muy bien, sí, es importante. Muy bien, sí, tienes razón, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, es cierto, llegan derechos, así que es importante. Por ejemplo, también se va a ir rompiendo ya el esquema, pues, ¿no? El tema de clases, ¿no? De las clases sociales, ¿no? De la estratificación social, ¿no? El absolutismo llega a su fin, ¿no? Sí, es cierto. O sea, si bien es cierto, muchachos, si bien es cierto, cuando termina la Revolución Francesa y Napoleón cae, ¿no? Se va a imponer un gobierno absoluto otra vez, ¿no? Por presión del Congreso de Viena, por presión, ¿no? De las grandes potencias europeas, ¿no? O sea, se impone de nuevo se impone un, un gobierno absoluto, ¿no? Pero en realidad dura poco, ¿no? Porque Napoleón cae en el 15 y en el 30 otra vez pues se va a otra revolución, ¿no? Bien, chicos, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia hay? Por ejemplo, el Estado laico, ¿no? ¿Ahí recuerda qué es el Estado laico? Claro, es un Estado sin influencia de la religión, claro, muy bien. Muy bien, claro, chicos. O sea, es un Estado sin influencia de la religión, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Del Estado laico, muy bien. O sea, no es que no tenga religión, no, sí hay religión, solamente que no hay influencia religiosa. O sea, ¿qué quiere decir de que cada persona tiene la libertad de poder decidir cuál es la religión que quiere profesar, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un Estado laico actualmente. Sí, claro, sí es un Estado laico. ¿O acaso a ti te obligan a ser de alguna religión? Claro, claro que sí, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, ¿qué es el contexto? ¿Qué es el contexto, muchachos? Muy bien, el contexto está vinculado, ¿no? El contexto está vinculado al lugar, al tiempo y a la sociedad, ¿no? Y es ahí, chicos, donde la gran mayoría de personas cometen errores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cometen errores? Porque analizan contexto, analizan momentos históricos con términos actuales, ¿no? Por ejemplo, yo escucho mucha gente que dice los incas fueron socialistas, ¿no? Y yo te pregunto, chicos, o sea, ¿se le puede dar la categoría de socialismo a los incas? No, pues obviamente que no. Ahí estás teniendo, chicos, seguramente el que ha dicho eso, pues todavía sigue con la resaca de Año Nuevo, ¿no? Porque es imposible, que sea así, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque los incas se desarrollan en 1400 más o menos, ¿no? Y el socialismo, la palabra socialismo es una ideología del siglo XIX, y sobre todo muy lejana al mundo andino, ¿no? Bien.
Claro, pues muchachos, ¿no? Es como que el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, dicen, ¿no? Hoy día dicen, no, hoy existe esclavitud, dicen, ¿no? Esclavitud, dicen, ¿no? También eso, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ah, o sea, claro, alguna gente dice, no, no, los griegos eran homosexuales, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no, había relaciones entre hombres, pues. Sí, pues, pero esa era su cultura, pues. Esa era su cultura que ellos tenían. O sea, ahí nosotros cometemos el grave error, el grosero error, ¿no? De querer, pues, comparar, ¿no? O querer utilizar términos actuales, ¿no? Para poder definir o para poder analizar a sociedades antiguas, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando los españoles llegan a América, o bueno, cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, dicen que los incas, ¿no? Eran un pueblo bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Porque sacrificaban seres humanos, ¿no? En caso de desastres, porque se casaban entre familia, ¿no? Porque no tenían escritura, no tenían moneda, ¿no? Y pues decían que eran un pueblo atrasado. Pregunta, chicos, ¿los incas eran un pueblo atrasado? No, no era un pueblo atrasado. No, no era un pueblo atrasado. Solamente que era un pueblo que, claro, solamente era diferente. Solamente era diferente, ¿no? Es por esa razón, muchachos, es por esa razón de que el, es por esa razón, muchachos, de que los españoles cometen el error, ¿no? De no darse cuenta, pues, el contexto, ¿eh? Se dan cuenta lo importante del contexto. Bien, muchachos. Muy bien. Ahí vamos entonces. Bien, muchachos. Hasta ahí todo claro entonces, ¿verdad? A ver, chicos, y para poder hablar de la historia, ¿qué diferencia la historia con la literatura? ¿Qué diferencia al historiador con la literatura? Con el literato. La historia es objetiva, ya vale. Claro, muy bien. Esa es la respuesta. Que la historia puede ser ficticia, claro, muchachos. La historia puede ser ficticia. O sea, la historia, muchachos, puede ser. Perdón, la literatura puede ser ficticia. No la historia, perdón. O sea, yo no puedo agarrar y decir, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler se alió con los incas, ¿no? Aparecieron los aztecas, ¿no? ¿No? Resucitó los hombres de Cromañón, ¿no? Y todos se pelearon, ¿no? O sea, yo no puedo decirte eso, pues, muchachos. ¿Por qué? Porque obviamente la historia no es un relato de la imaginación del ser humano. La historia es una ciencia, por ende, muchachos, por ende, ¿necesita qué? Necesita estar lo más cercano a la interpretación a la realidad. O sea, tiene que ser lo más cercano a la interpretación de la realidad. Es por esa razón, muchachos, es por esa razón de que la historia necesita qué? Para no ser un invento. ¿Qué necesita? Fuentes, pues claro, muy bien. Necesita fuentes, necesita ser, o sea, no solamente una fuente, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ¿no? Que yo estoy haciendo una investigación, imagínate, ¿no? Sobre, a ver, sobre el gobierno el primer gobierno de Alan García, ¿no? Y entrevisto a una persona, ¿no? Y me dice esa persona, no, el primer gobierno de Alan García fue lo mejor que le pasó al Perú en la economía.
¿Por qué? Porque esa persona era prista, bueno. Entonces yo solamente entrevisto a esa persona y digo, ya, el gobierno de Alan fue lo mejor. Y publico mi nota que dice, el gobierno de Alan fue lo mejor que le pasó al Perú en su primer gobierno. Te pregunto, estaría yo haciendo, teniendo un método correcto? No, ¿verdad? No, porque yo ¿qué necesito? Necesito comprobar las fuentes, necesito las fuentes que llego a tener como historiador, ¿no? Que pueden ser entrevistas, que pueden ser periódicos, que pueden ser libros, que pueden ser fuentes materiales, que pueden ser videos, etcétera. Todas esas yo las tengo que utilizar para poder acercarme lo más posible a lo que en realidad ocurrió, ¿no? Interpretar la historia, interpretar lo que pasó. Y, chicos, es por eso que es importante ahí, ¿no? Tener en cuenta ello, ¿bien? Bien, chicos. Ahora, cuál es la clave que has marcado en esta pregunta, chicos? Dice, según la perspectiva de la ciencia histórica, el estudio del ser humano requiere interpretar las fuentes en su contexto. Determina el valor de verdad de los ciencias enunciados. ¿Cuál sería la clave, chicos? La D. ¿Ya? La D dicen la C. Muy bien, ya ver, veamos. La historia se orienta al estudio integral de todas las manifestaciones humanas. ¿Eso es verdadero o falso? ¿La historia se orienta al estudio integral de todas las manifestaciones humanas? Sí, claro, ¿no? Claro, pues chicos, la historia estudia tú lo has dicho. Tú lo has dicho hace un rato. La historia estudia al ser humano en sociedad, ¿verdad? Estudia al ser humano en sociedad. Bien, por ende, muchachos, por ende, ¿no? Al estudiar el ser humano en sociedad, ¿no? Es importante, ¿no? Darnos cuenta de que toda manifestación humana, ¿no? Toda manifestación humana es estudiada, pues, por la historia, ¿no? Muy bien, verdadero. Segunda pregunta, ¿el historiador busca reproducir todos los acontecimientos desde la humanización? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué el enunciado es falso? Es correcto, es falso, pero ¿por qué es falso? Pero, o sea, puede ser, claro, por el término todos puede ser, ¿no? No, pero es que el ser, si tú me acabas de decir, si tú me acabas de decir de que no, la historia ya no solamente es con la escritura, ¿no? O sea, si tú me acabas de decir que es el ser humano en sociedad, eso viene desde la humanización, pues está bien. Antes de la humanización, no, porque si tú me acabas de definir la historia como la ciencia social que estudia el ser humano en sociedad, o sea, sí sería desde la humanización, pues. Claro, pues. Claro, la pregunta es la palabra es reproducir. El historiador busca reproducir. O sea, cuando dices reproducir suena a que a la que lo va a hacer igualito, ¿no? Yo quiero, ro- yo quiero reproducir, ¿no? Algo. O sea, suena a que lo vas a hacer idéntico, ¿no? Pero acá no te está diciendo, o sea, acá te está diciendo el historiador, te está diciendo. En ningún momento te está diciendo, ¿no? La edad antigua, ¿no? Te está diciendo el historiador. O sea que la prehistoria no es parte de la historia. La prehistoria es parte de la historia, solamente que, claro, para no modificar tanto la división tradicional de la historia, que era edad antigua, edad media, edad moderna, contemporánea, se le puso el término prehistoria, ¿no? Pero obviamente que que la prehistoria es parte de la historia, ¿no? Bien, chicos, este enunciado es falso por el término reproducir, ¿no? Lo que busca es interpretar, ¿no? Interpretar, ¿no? Un poco así, ¿no? Analizar, ¿no? El pasado, ¿no? Los acontecimientos. Bien, chicos. Siguiente dice. La investigación histórica se apoya en métodos que provienen de ciencias formales. Ya.
Este enunciado es falso. Chicos, pregunta. ¿Qué son las ciencias formales? ¿Lo que entiendes tú por ciencias formales? Claro, las ciencias formales son las matemáticas, la lógica, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora yo te pregunto algo, chicos. Las ciencias formales, la matemática, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2, muchachos? 4, excelente. Y de acá a 1000 años, ¿cuánto será 2 más 2? 4, muy bien. ¿Hay forma de que eso cambie? No, no hay forma que eso cambie. 2 más 2 seguirá siendo 4 en todo momento. Muy bien. Entonces es importante que tú entiendas que las ciencias formales son ciencias exactas. Son ciencias que, que no tienen apertura a cambiar en algún momento. Y yo te pregunto algo, ¿la historia es una ciencia exacta? No, no, pues chicos, ¿por qué? ¿Cómo podría variar la historia? Claro, men, chicos, cuando aparece una nueva fuente. Cuando aparece, muchachos, una nueva fuente, cuando aparece una nueva fuente, puede ser que refute todo lo que tú ya sabías, pues, ¿no? Todo lo que tú ya conocías, ¿no? Por esa razón, chicos, sé que eso se podría modificar. A ver, chicos, un ejemplo. A ver, chicos, pongo un ejemplo. A ver, chicos, a ver, a ver, yo te pongo un ejemplo, ¿ya? Vamos a acercar la historia del Perú, ¿bien, chicos? A ver, yo te pregunto algo, muchachos. Hace 100 años, ¿quién era el ser humano más antiguo del Perú? ¿Quién era la cultura más antigua del Perú? Hace 100 años. Chavín, muy bien, claro. ¿Y por qué era Chavín? ¿Y por qué era Chavín? Claro, porque no había otra, porque las fuentes en ese momento habían indicado ello, ¿no? Pero te pregunto, ¿el día de hoy Chavín es la civilización más antigua? No, ¿verdad? Hoy ya no, ¿verdad? Muy bien, chicos, excelente. Muy bien. Entonces no es una ciencia formal, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. Ujú. 4. La comprensión del pasado se ajusta cuando nuevas evidencias modifican las interpretaciones existentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues claro, muy bien, obviamente, verdadero, ¿no? Recontra verdadero, chicos. Así que la clave aquí sería verdadero, falso, falso, verdadero, ¿no? La C, correcto, chicos, correcto. Claro, ¿no? La historia o sea, la comprensión del pasado se puede modificar a partir de nuevas fuentes que pueden encontrarse, ¿no? Ujú.
Bien, chicos. Ujú, perfecto. Dos, el tiempo histórico. Permite analizar secuencias, duración y relación, chicos. No es lo mismo decir tiempo cronológico que tiempo histórico. El tiempo cronológico es, en este caso, ¿no? Por ejemplo, minutos, segundos, años, ¿no? El tiempo cronológico yo utilizo para pues, hacer una línea del tiempo donde pongo un acontecimiento después del otro. Pero chicos, si yo hago una línea del tiempo, si yo hago una línea del tiempo donde pongo un acontecimiento después del otro, hago un análisis, analizo algo ahí, no, pues ahí no estoy analizando, ¿verdad? Ahí simplemente estoy, ahí simplemente estoy enumerando, ¿verdad? No estoy analizando para nada. Muy bien, excelente. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso. El tiempo histórico, chicos, normalmente tiene periodos de análisis, ¿no? Por ejemplo, hay un acontecimiento, hay un acontecimiento. Y los acontecimientos son directos, no son de pequeñas, son de pequeña duración o corta duración. Luego están las coyunturas, ¿no? Las coyunturas son son los momentos previos, ¿no? Son todas las condiciones que te da para que exista un cambio, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tú me has explicado de causas de la Revolución Francesa, esa es la coyuntura de la Revolución, ¿no? La coyuntura de la Revolución es todo el momento previo, todo el momento que va a desarrollarse, ¿no? Esa es la coyuntura, ¿no? O sea, para entender que no pasa de la noche a la mañana. No es que los franceses un día dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos aburridos, vamos a tomar la Bastilla, bueno, hay que tumbarnos al rey, ¿no? O sea, hubo una coyuntura previa. Esa es la coyuntura, ¿ya? Y las estructuras son los sistemas, ¿no? Por ejemplo, el feudalismo, ¿no? Es un sistema. El antiguo régimen es un sistema, ¿no? ¿No? Las democracias es un sistema, ¿no? Esas son estructuras, ¿bien? De larga duración, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto duró el feudalismo? ¿Cuánto tiempo duró el feudalismo, muchachos? No, no duró 1000 años. No confundas el feudalismo con la Edad Media, chicos. No confundas, son diferentes. El feudalismo surge aproximadamente pues en el año, en el siglo IX, ¿no? En los años 800, una vez de que se firme el Tratado de Verdún. Y va a durar pues hasta 1400, ¿no? 1300, 1400 casi que se rompe, ¿no? Claro, dura alrededor de 600 años, ¿no? 6 siglos, 7 siglos exagerando, ¿no? Muy bien, chicos. O sea, eso es estructuras. A ver, dice, entonces, uno, el tiempo cronológico como las secuencias de batallas de la Gran Guerra. Yo te pregunto, chicos, ¿el tiempo cronológico es el tiempo histórico? ¿Está relacionado al tiempo histórico? No, claro que no, ¿verdad? Así que ese no podría ser X, ¿no? Muy bien. Lo que pasa es que, chicos, acá te dice, pues, el tiempo histórico permite analizar la secuencia, duración, relación de los hechos. Cuando tú hablas del tiempo cronológico no estás analizando nada, pues. Solamente estás poniendo una batalla tras otra, nada más. O sea, aquí no hay análisis. ¿Sí? ¿Me dejo entender, verdad? Bien, chicos. El tiempo cíclico, como las estaciones agrícolas y festividades tradicionales. ¿Aquí habría análisis o no, chicos? Acá sí hay análisis, chicos. Sí hay análisis, porque claro, porque acá el tiempo cíclico significa de que hay, en cada etapa no ocurre algo similar, ¿no? Por ejemplo, las estaciones agrícolas, ¿no? Por ejemplo, los egipcios sabían en qué momento se tenían que cultivar, ¿no?
una estación agrícola que era el momento de cultivar, en ¿no? de cosechar, ¿no? Y era un momento también de tener reservas porque el río se iba a desbordar, ¿no? O sea, ahí estoy haciendo un análisis, ¿no? De larga duración, como el impacto de la economía feudal en la poliarquía, y esto también es verdadero. Pero ¿por qué es verdadero? Porque esta es la larga duración, este es un chico, una estructura, pues. Es una estructura, porque qué es la poliarquía? El gobierno de varios, ¿verdad? Un gobierno con varios líderes, ¿no? Con varios poderes. Y eso se tuvo, obviamente, chicos, pues en el feudalismo, ¿no? O sea, acá te está diciendo el impacto de la economía feudal, ¿no? En los señores feudales, ¿no? En los feudos, ¿no? Y es una estructura, pues. Y esta estructura del feudalismo es de larga duración, pues, ¿no? No fue un acontecimiento, no fue una coyuntura, ¿no? Esto es una estructura. ¿Bien? Cuatro, el tiempo diacrónico, como estudiar el ochenio de Odría durante la Guerra de Corea. Chicos, hay dos cositas. El tiempo diacrónico y el tiempo sincrónico. El tiempo sincrónico es cuando ocurren dos hechos a la vez, dos hechos en el mismo tiempo, en un mismo momento, pero en lugares diferentes. Chicos, pregunta, ¿el ochenio de Odría ocurrió de manera simultánea a la Guerra de Corea o no? Claro, ocurren a la vez. O sea, ¿sería diacrónico o sería sincrónico? Claro, pues chicos, sería sincrónico. Muy bien. No sería diacrónico, sería sincrónico. Bien, chicos. Muy bien, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Una cosa es lo diacrónico y otra cosa es lo sincrónico, ¿no? Sí, claro que sí, Antonio. O sea, la primera es, lo que pasa es que en el enunciado te dice el tiempo histórico permite analizar la secuencia, duración, relación de hechos, ¿no? Y cuando te dice tiempo cronológico como secuencia de batallas, ahí no estás analizando nada, pues. Ahí no hay análisis, Antonio. Poner la secuencia de la batalla de una batalla después de otra, o sea, no estás analizando ni la relación, no estás viendo ni tampoco, no estás analizando nada, ¿no? Simplemente estás reconociendo una después de otra. Por eso es que la primera sería falso. A pesar que es correcta la construcción de la oración, ¿no? Porque el tiempo cronológico puede ayudarte, ¿no? A poner la secuencia de las batallas, ¿no? Pero acá te está hablando del tiempo histórico como un análisis. Y ahí no, pues, no ves nada de análisis, pues. ¿Sí? ¿Me dejo entender, Antonio? Así que la 4 chicos, la 4 sería falso, ¿no? Porque no es diacrónico, es sincrónico. Bien, chicos, esto es sincrónico, así que esto sería falso. Clave entonces, muchachos, 2 y 3, ¿eh? Casita. 2 y 3, ¿eh? 2 y 3, ¿eh, chicos? Muy bien. Muy bien, 3. ¿Qué dice la 3, muchachos? Se considera fuente a todo vestigio del pasado. A todo vestigio del pasado que... Ah, ya, ¿qué es diacrónico? El tiempo diacrónico es el que analiza los cambios, las permanencias, ¿no? Tiene un análisis mayor. Ese es lo diacrónico, ¿no? Eso es lo diacrónico. Lo que estudia, pues, en este caso, ¿no? Los cambios, las permanencias que se puede tener, ¿no? En un contexto histórico, ¿no? Muy bien. Chicos, ¿qué es el pacto de Cádiz? ¿Qué es el pacto de Cádiz? Chicos, es un tratado de paz, muy bien. ¿Entre quiénes?
Entre egipcios e hititas. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, perfecto. Ahora, yo les pregunto algo, yo les pregunto algo. ¿Este pacto de Cádiz es una fuente directa o indirecta? Es una fuente directa, muy bien. A ver, chicos, ¿qué entendemos por fuente directa e indirecta? ¿Qué entendemos, chicos, por fuente directa e indirecta? Muy bien, perfecto. A ver, por ejemplo, si yo escribo un libro sobre la guerra de Vietnam, ¿sería una fuente directa o indirecta? Indirecta, muy bien. ¿Por qué sería indirecta? ¿Por qué sería indirecta, chicos? Porque obviamente yo no viví en esa época, pues, ¿verdad? O sea, un, yo soy un sobreviviente de esa guerra, chicos. ¿Tú crees que yo viví en esa guerra? O sea, yo no sé qué tan viejo me veo en mi foto, chicos, ¿ah? Pero yo no viví ahí, pues, muchachos, no seas malo, ¿ah? No seas malo, por favor, ¿ah? Entonces, obviamente sería una fuente indirecta, ¿verdad? Bien. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿bien? Entonces, el Tratado de Calles es una fuente, muchachos, directa, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Bien, chicos? Directa. Ahora, muchachos, la paz de Cádiz o el Tratado de Cádiz, ¿no? O el Pacto de Cádiz, como quieras llamarlo, porque le puedes dar cualquiera de esos tres términos, estuvo hecho en un papel, o sea, estuvo redactado en papel. No, ¿dónde estuvo redactado? ¿En qué estuvo redactado? En una tablilla, claro, muy bien, excelente. Por ende, si estuvo redactado en una tablilla, ¿qué, qué disciplina auxiliar de la historia la estudia? La epigrafía, muy bien, chicos. La epigrafía, muy bien. Por ende, muchachos, por ende, ¿cuál sería la clave? La A, pues muy bien, chicos, muy bien, la A, ¿no? Es una fuente directa, documental y epigráfica, claro, muy bien, excelente, chicos, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, buen nivel, chicos, ¿ah? Muy bueno. Pregunta 4. Pregunta 4. Dice la 4, muchachos. Los historiadores utilizan diversas fuentes para reconstruir el pasado, como las orales, audiovisuales e iconográficas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones se relaciona correctamente el tipo de fuente con el ejemplo representativo? Muy bien, chicos. A ver. Mm, claro, me parece que la clave aquí no hay discusión, ¿no? Es la A, ¿no? La fuente oral es y el testimonio de un sobreviviente de la guerra, ¿no? Claro, chicos, ¿no? No hay de otra. Ahora, yo te hago una preguntita, muchachos. Yo te hago una pequeña pregunta. Las fuentes, muchachos, las fuentes, muchachos, son al 100% confiables, muchachos. Que la fuente oral, chicos, es 100% confiable. No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no es al 100% confiable? Claro, porque dependiendo del autor, pues porque el autor puede exagerar, ¿no?
O puede darte su versión según lo que él crea, pues, ¿no? Esa es la dificultad que tiene, pues, ¿no? Ese tipo de fuente, chicos. Entonces hay que tener muy en cuenta ello, ¿no? Bien, chicos. Entonces, la fuente oral, ¿no? Es una fuente que te brinda información, ¿no? Como testimonios, como leyendas, mitos, ¿no? Así que sí, efectivamente, chicos, aquí la clave sería la A, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, chicos, gran trabajo hasta el momento, ¿ah? Muy bien. Pregunta 5. ¿Qué marcamos en la 5, muchachos? A ver, la A dicen, ¿ya? La C dice nosotros, bien. Muy bien. A ver, dice la pregunta. Las disciplinas auxiliares permiten ampliar el análisis histórico a través de técnicas especializadas, con base en su función y en ejemplos de uso, ¿no? Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, la paleografía. Facilita la lectura de manuscritos virreinales y la verificación de su autenticidad. Ya, chicos, ¿la paleografía qué estudia, muchachos? ¿Qué estudia, chicos, qué estudia, muchachos, qué estudia, muchachos, la paleografía, muchachos? ¿Alguien sabe? Las escrituras antiguas, muy bien. La escritura antigua, ¿es sobre qué, chicos? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre piedra o sobre papel? Sobre papel, muy bien, chicos. Muy bien. Entonces dice, perdón, la paleografía facilita la lectura de manuscritos virreinales, eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. Muy bien. Eso es verdadero, chicos. O sea, bien. Y la verificación de su autenticidad. Chicos, la verificación de su autenticidad. Eso es, muchachos, eso es de la paleografía. Eso es de la paleografía, chicos. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? No, chicos. Eso no es de la paleografía, chicos. Eso es de la diplomática. La verificación de documentos oficiales es de la diplomática. Así que este enunciado, chicos, es falso. Bien. A pesar de que su primer enunciado es verdadero, ¿no? Bien, chicos. Siguiente. La heráldica apoya la construcción del linaje al interpretar escudos usados por casas nobiliarias. ¿Verdadero o falso? Claro, esto es verdadero, chicos, ¿ah?
Eso es verdadero, claro. Tú puedes interpretar, ¿no? Tú puedes reconstruir los linajes a partir, ¿no? de las casas, a partir de los escudos, ¿no? Del estudio de los escudos. Muy bien, claro que sí. Muy bien, chicos, excelente. Numismática, numismática dice, a ver, apoya la reconstrucción, perdón, permite rastrear rutas comerciales mediante el estudio del comparado de monedas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues chicos. A ver, chicos, a ver, por ejemplo, si yo encuentro una moneda romana en Egipto, en Túnez, ¿no? Encuentro una moneda romana por ejemplo, en Jerusalén. ¿Qué puedo entender? ¿Qué puedo deducir? ¿Qué puedo deducir, chicos? Claro, que hubo comercio, pues que Roma tuvo ruta comercial por todo ese lado, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, excelente. Bien, chicos. Entonces sí se puede interpretar la historia a partir del estudio de las monedas, ¿te das cuenta? Y permite, pues, ver que hubo ruta comercial, ¿eh? Muy bien. Cuatro. La diplomática permite analizar la autenticidad de documentos oficiales como el Código Hammurabi. ¿Verdadero o falso? Muy bien. ¿Por qué es falso, chicos? ¿Por qué es falso, chicos? ¿Por qué es falso? Chicos, ¿por qué es falso? Muy bien, claro, porque el Código Hammurabi, recuerda que el Código Hammurabi no es papel, pues chicos, el Código Hammurabi se encuentra en piedra, ¿verdad? Claro, tiene estructura dura, ¿verdad? Por ende, no le estudia la diplomática. ¿Quién estudia el Código Hammurabi? ¿Quién estudia el Código Hammurabi, chicos? La epigrafía, pues claro, no la diplomática. Por ende, esto también sería falso, bien, chicos, falso. Así que la clave sería falso, verdadero, verdadero, falso, bien, chicos. Bien, chicos. Muy bien. Hasta aquí todo claro. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? ¿Sí? Sencito, creo, ¿no? Muy bien, chicos. Siete preguntas. Seis. El análisis de la periodificación de la historia tradicional propuesta por el filósofo alemán Christopher Keller muestra intentos por ordenar los hechos según criterios comunes, especialmente cuando en la Edad Moderna plantea un modelo interpretativo. Chicos, Christopher Keller plantea, ¿no? Plantea una periodización periodificación de la historia según lo que él interpretaba en ese momento, ¿no? O sea, el objetivo de Keller era, de Keller era, de Christopher Keller era que se ayude, pues, a que sea más fácil la interpretación, ¿no? Entonces yo te pregunto, chicos, a ver, Christopher Keller, en qué etapa vive? ¿En qué edad vive, chicos? ¿En qué edad vive, chicos? Claro, vive en la edad moderna, excelente, claro. Entonces te pregunto, ¿es posible que él hable, muchachos, que él hable de edad contemporánea?
No, pues obviamente él no puede hablar de edad contemporánea porque obviamente él no vivió en la edad contemporánea, él vivió en la edad, él vivió en la edad, en la edad moderna, ¿verdad? Ahora te pregunto, chicos, en esa época se hablaba, muchachos, se hablaba, muchachos, de prehistoria. En esa época se hablaba de prehistoria, muchachos. No, muchachos, no. No se hablaba de prehistoria, ¿verdad? No se tenía lugar con la prehistoria. O sea, Keller solamente dividió en algunos, en tres grandes etapas. Edad antigua, donde él le da énfasis a lo griego y lo romano, ¿no? Lo clásico, también le llama así, ¿no? La edad media, donde hay una influencia clara de la iglesia, donde un poco que el avance, ¿no? que se tenía de la cultura se paraliza, ¿no? Debido principalmente pues a temas a temas de la ruralización, ¿no? ¿Eh? Y también, chicos, aparece pues la edad moderna, que es donde vive él, ¿no? Donde él considera pues que para él esa es la modernidad, ¿no? Entonces, de esta forma, muchachos, de esta forma, muchachos, Keller, lo que hace Keller es pues agarrar ¿no? Y dividir la historia en tres etapas, ¿no? Muy bien, chicos, ahí estamos, pues, ¿no? Con lo que hizo Christopher Keller, ¿bien? Muy bien, muchachos. Ahora, ¿cuál es el problema de la periodificación o periodización de la historia según Keller, chicos? ¿Cuál fue el gran problema de esta periodización, chicos? El eurocentrismo, claro, muy bien, Daniel. ¿Y qué entendemos por eurocentrismo, chicos? ¿Qué entendemos por eurocentrismo? Claro, que todo se centra en Europa, ¿no? Claro, que todo tiene lugar en Europa, ¿no? Que pareciera que todo tuviese importancia en Europa nada más, ¿no? Por ende, chicos, ¿cuál sería la clave aquí? Ya sé, claro, chicos, se articuló una división tripartita en tres etapas, muy bien, chicos. Edad antigua, edad media y edad moderna. Con fundamentos, ¿no? Principalmente europeos, ¿no? Claro, fundamentos principalmente, ¿no? Del mundo occidental, ¿no? Bien, chicos, perfecto. Muy bien, chicos. Clavecita de la serie, entonces, casita, ¿eh, chicos? Muy bien. Siete, muy bien. ¿Qué marcamos en las siete, chicos? ¿Qué marcamos en las siete? La C. Ah, chicos, dice, la progresiva configuración anatómica. Y sí, ya, ahora sí hablamos de la hominización, chicos, ¿bien? Y para hablar de la hominización tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿bien? Chicos, a ver, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la hominización, chicos? ¿Qué es la hominización, chicos? ¿Qué es la hominización, chicos?
Chicos, ¿qué es la humanización? En- Claro, es el proceso evolutivo, claro, muy bien. Esa es la humanización. El proceso evolutivo, chicos, ¿ah? Ojo, ten mucho cuidado con eso. Bien. O sea, la humanización está vinculada, chicos, al proceso evolutivo. Bien. Por ende, muchachos, por ende, ¿no? La humanización, ¿no? Lo que busca, lo que intenta, lo que quiere lograr, ¿no? Es, pues, en este caso, que se pueda ver el proceso en cómo las especies comienzan a obtener características que lo van a definir luego como humanos, ¿no? Ahora, chicos, para eso el ser humano necesita, pues, factores, ¿no? Hay factores que permiten la hominización. Por ejemplo, el primer factor es el bipedismo, chicos. El bipedismo. ¿Bien? ¿Y qué es el bipedismo, muchachos? ¿Qué es el bipedismo, chicos? Claro, muy bien. Es que el ser humano puede desplazarse sobre sus extremidades inferiores, ¿no? Muy bien, claro. Eso es el bipedismo, ¿no? La facultad del ser humano para poderse desplazar en sus extremidades inferiores. ¿Qué ventaja te da, chicos? O sea, ¿qué ventaja da? Claro, tener una mejor vista, ¿verdad? Muy bien, sí, un mejor panorama, excelente. Y además también, muchachos, lo que te brinda es una postura erguida también, ¿no? Sí, 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 también, ¿no? Es cierto, también te da eso, chicos. Muy bien, ahí estamos, ¿no? Segundo importante, chicos, es en este caso, muchachos, ¿no? Lo que también lo que el siguiente factor importante, ¿no? Es, muchachos, la famosa, el, el famoso pulgar oponible, ¿no? ¿Qué es el pulgar oponible? ¿Qué es el pulgar oponible, chicos? Muy bien, claro, ¿no? Es el fácil agarre, ¿verdad? Muy bien, chicos, perfecto, ¿no? O sea, te ayuda, muchachos, a tener un fuerte agarre, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Bien, chicos. Ahora, recuerden por favor de que eso va a permitir también fabricar herramientas, ¿no? Porque lo que le permite en realidad es poder fabricar herramientas, ¿no? Y esto va a ser importante, ¿no? Bien. Siguiente, muchachos, también, a partir de que el ser humano comienza a comer carne cocida, ¿no? Va a traer consigo, muchachos, va a traer consigo de que el cerebro, ¿no? Empiece a tener nutrientes, ¿no? Empiece a tener un desarrollo mayor, ¿no? Y eso se llama la encefalización, ¿no? De la masa, ¿no? La encefalización, muchachos, del cráneo, ¿no? El crecimiento de la masa encefálica, ¿no? Que va a estar presente ahí, ¿ven, chicos? Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Eso. Ahora, chicos, si va a haber un crecimiento, ¿no? Cerebral, ¿no? En realidad lo que va a pasar es de que lo que va a pasar, chicos, es de que la, el ser humano va a tener mayor cantidad de habilidades complejas, ¿no? O sea, va a poder hacer habilidades más complejas, ¿no?
Y eso va a ser importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el hacer habilidades complejas, ¿no? Va a permitir alcances más grandes, ¿no? Como uno de ellos es el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, también el lenguaje articulado va a permitir socializar, ¿no? Comunicarse, que el ser humano comience a hacer actividades agrupado. Y esto le voy a dar muchísimo porque va a mejorar el tema de caza, va a mejorar el tema de recolección, ¿no? Bien, chicos, perfecto. Si quieres, sumarle también el tema de la falla del Rift, ¿no? Pero la falla del Rift es un factor más que nada geográfico, ¿no? No tanto biológico, ni tampoco psíquico. Bien, chicos, dice 7. La progresiva configuración anatómica y psíquica del linaje humano transformó la interacción con el entorno. Esto fue un impulso decisivo para nuevas formas sociales, más aún cuando el desarrollo evolutivo. Ya, ¿cuál sería la clave, chicos, acá? La E. Relacionar el lenguaje articulado con formas expresivas, ya, pero con formas expresivas que diversificaron el vínculo, ya, pero eso solamente es psíquico. El lenguaje articulado es algo psíquico nada más, porque proviene del cerebro, ¿no? Acá yo no veo nada biológico. Y acá recuerden por favor de que la pregunta dice configuración anatómica y psíquica. O sea, tiene que ver algo que incluya lo psíquico con lo biológico. Claro, la clave es la C. Articuló la encefalización con capacidades cognitivas que impulsaron el pensamiento simbólico y socialización. La encefalización tiene que ver con un proceso anatómico, ¿no? Y el pensamiento simbólico y socialización tiene que ver con algo psíquico, ¿verdad? Muy bien, así que la clave aquí sería la C. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien. Cachimbo, excelente. 8. ¿Qué marcamos en la 8? La A dice, en la imagen mostrada se observa las diferencias entre el esqueleto del chimpancé y el esqueleto humano. Al respecto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bien, bueno, creo que está claro, ¿no? Porque hay información dentro de la imagen, ¿no? A ver, chicos, dice, la postura erguida del humano se refleja en una pelvis corta y ancha, a diferencia del chimpancé. Creo que sí, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Pelvis corta y ancha, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. 2. La mayor longitud de las extremidades inferiores en humanos favorece la locomoción bípeda frente al chimpancé. Sí, ¿no? Acá te dice mayor longitud de las extremidades inferiores, ¿no? Sea, si te das cuenta, el chimpancé tiene los brazos más largos que las piernas, pero el ser humano tiene mayor longitud en las extremidades inferiores, ¿no? Así que esto es verdadero, ¿no? Verdadero, muy bien. La cabeza sostenida verticalmente en el chimpancé indica una locomoción bípeda similar a la humana. Chicos, la locomoción del chimpancé es similar a la del ser humano. ¿Qué dices tú, chicos? ¿Verdadero o falso? Es falso, pues chicos, obviamente. La locomoción la locomoción bípeda, muchachos, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque, primero que nada, la cabeza del chimpancé no es este.
no es no es erguida, pues, ¿no? Es diferente completamente al humano, ¿no? Así que esto es falso. La mano humana con pulgar oponible alargado y dedos no curvados permite una mayor destreza manual que el chimpancé. Verdadero, pues chicos, ¿no? Verdadero, ¿no? Claro, acá te dice, ¿no? Mano con el pulgar alargado, dedos no curvados, ¿no? Obviamente permite un mayor agarre, ¿no? Así que esto es verdadero. Clave, entonces, chicos, efectivamente es la A, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Avión. Bien, chicos, perfecto. Muy bien, siguiente pregunta. El estudio de los homínidos permite comprender la evolución biológica y geográfica de la humanidad. Con base en sus características y hallazgos, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bien, muy bien, chicos, de los siguientes enunciados. Bien. A ver, muchachos, recuerden por favor lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes son? A ver, mencióname nombres de homínidos. El Australopithecus, muy bien. Y los homos, ¿verdad? El Homo sapiens, el Homo neandertal, ¿no? El Homo claro, ¿no? Muy bien, claro. Ellos también no son ellos son parte, ¿no? De la familia de los homínidos, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Neandertal, ¿no? Claro, todos los somos, ¿no? Todos los somos. También está el Ardipithecus, ¿no? Claro, muy bien, Daniel. El Ardipithecus también forma parte de, ¿no? Ahora dice, con base en sus características y hallazgos, determina el valor de verdad de los bienes enunciados. Uno, los homínidos se originaron en África, considerada la cuna de la humanidad, verdadero, ¿no? África es considerada la cuna de la humanidad, sin lugar a dudas, ¿verdad? Dos, los restos más antiguos se hallaron en el Valle del Rif, en Etiopía, ¿verdadero o falso? Mm. O sea, chicos, yo te entiendo que es marcado verdadero, ¿ah? Pero si ustedes leen el enunciado, si ustedes leen el enunciado, aparentemente el Valle del Rif es Etiopía nada más. Dice, los restos más antiguos se hallaron en el Valle del Rif en Etiopía. Pregunta, ¿solamente en Etiopía se han encontrado los restos más antiguos? No, también se han encontrado en Kenia y en Tanzania. Así que claro, entonces chicos, eso sería falso. Pero claro, el Valle del Rif es un valle que conlleva tres grandes actuales países, ¿no? Kenia, Tanzania y Etiopía, ¿no? Entonces, si nosotros leemos, o sea, si hubiese dicho acá especialmente en Etiopía, el enunciado era verdadero, ¿no? Pero dice en Etiopía, o sea, aparentemente solo es en Etiopía. Por ende, chicos, el enunciado sería falso. Sí, pero dice, Antonio dice, los restos más antiguos se hallaron en el Valle del Rift en Etiopía. O sea, dice en Etiopía, como si fuese solamente Etiopía, ¿no? Bien, el ser humano pertenece al orden primate, familia homínidos y género Homo, y esto es verdadero. Esto es verdadero. Los homínidos comprenden únicamente a los seres humanos actuales. Falso, ¿no? Los homínidos acabas de decirme que son Ardipithecus, Australopithecus, ¿no? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthal, ¿no? Así que aquí la clave sería, chicos, la C, chicos, verdadero, falso, ¿eh? Muy bien, chicos. La 2 es una pregunta para analizar, nada más. Han enunciado dos, ¿no? O para mí es falso porque dice, lo engloba todo, ¿no? Pareciera que el Valle del Rift esté englobado solamente en Etiopía, ¿no? Y no es así, ¿no? Bien, chicos. Pregunta 10. ¿Qué marcamos en la 10?
La A dice, a ver, el estudio de los Australopithecus ofrece datos esenciales sobre su adaptación temprana, especialmente cuando se observa que este homínido, ¿ya? ¿Qué hace el Australopithecus, chicos? Ustedes han visto a Lucy, ¿verdad? La han visto a Lucy, ¿verdad? Claro. Ahora, yo te pregunto algo, muchachos. El Lucy, por ejemplo, si lo comparamos con nosotros, ¿qué diferencia tiene? Ya, no, no, pero ¿qué características tiene, digo? Muy aparte del tipo de Australopithecus que es. Claro, o sea, los rasgos todavía de los rasgos que tienen que tiene Lucy son rasgos un poco más simiescos, ¿no? Claro, muy bien. Recuerda también de que Lucy tiene los brazos más alargados, tiene todavía el prognatismo, ¿no? El tema de la mandíbula muy salida porque come carne cruda, ¿no? Por eso que su mandíbula es tan grande y fuerte, ¿no? Tiene mucho pelaje, ¿no? Es bípeda sí, pero todavía tiene los brazos largos. O sea, ¿qué puedes interpretar si es bípeda, pero todavía tiene los brazos alargados? ¿Qué puedes interpretar de eso? Claro, que recién se están adaptando, muy bien, muy bien. O más todavía, chicos, lo que puedes, o sea, si tienen ¿por qué tienen los brazos largos? Ya, porque todavía se puede, no, pero más que nada, chicos, ¿sabes por qué? ¿Por qué tienen los brazos largos? Porque todavía sube a los árboles, pues. Es más, muchachos, es más. Recuerden de que recuerden de que el cuerpo de Lucy se dice que se cayó de un árbol. O sea, los huesos que se han encontrado de Lucy, ¿no? Son huesos fraccionados, rotos. ¿No? Y son esos huesos rotos, fraccionados, porque se cayó de un árbol, porque todavía tenía una vida semiarbórea. Ahora, para qué, muchachos, para qué para qué, muchachos, subía a los árboles? Para buscar alimento, claro. Eso quiere decir, muchachos, eso quiere decir que todavía tenía una vida semiarbórea. Por ende, ¿cuál sería la clave, muchachos? Muy bien, chicos. Excelente, ¿no? Integró la marcha hípeda con prácticas semiarbóreas. Muy bien, avión. Muy bien, chicos. Perfecto. Bien. 11. ¿Qué marcamos en la 11, muchachos? Bien, chicos, ¿me regalas un minuto por favor si fueras tan amable? Mientras que le analices esta pregunta.
Bien, chicos. A ver, ¿cuál es? A ver, muchachos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Muchas gracias primero por tu tiempo, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta, chicos, lo siguiente, ¿ya? Primero, muchachos, debemos saber que existen, ¿no? Que existen en este caso algunas, algunas características propias de cada homo, ¿verdad? ¿Qué homo, por ejemplo, muchachos? ¿Qué homo, por ejemplo, es el primero en hacer herramientas? El habilis, ¿verdad? Muy bien, el habilis, muy bien. ¿Cuál es el homo, por ejemplo, que hace... bueno, pregunta, ¿el homo habilis es el único en hacer herramientas? No, ¿verdad? No, no es el único en hacer herramientas. Hacen herramientas otros también. Bien, hacen otros también herramientas, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué hace el Erectus? Manipula el fuego, muy bien. Claro, muy bien. Sale de África también. El Neandertal, primeros entierros, pensamiento mágico, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, claro, muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, chicos, perfecto, muy bien. ¿Y qué hace el Sapien? Claro, él tiene muchachos, él tiene algo llamado, pues, el arte. Claro, el arte rupestre, el arte mobiliario y el arte parietal. ¿Qué es el arte parietal? ¿Qué es el arte parietal, chicos? El arte rupestre. Muy bien. ¿Qué finalidad tiene el arte rupestre, muchachos? ¿Qué finalidad tiene Sánchez Rupestres? ¿Qué finalidad tiene? Didáctica, muy bien, excelente. Muy bien, didáctica, muy bien, es cierto, ¿no? El fin didáctico, el fin didáctico, muy bien, chicos, muy bien. ¿Y qué más? Claro, creer de que eso iba a generar pues una mejora en una mejora en su casa, ¿no? O sea, creían de que si se daba si se daba si se hacía esa pintura, ¿no? Eso implicaba que en tu próxima casa te iba a ir bien, ¿no? Por ende, chicos, creo que la clave acá es sencilla, ¿no? La 11 es la C, ¿no? Un atributo del Homo sapiens es la comunicación mediante lenguaje simbólico, como el caso del arte rupestre, ¿bien? La C, ¿bien? Bien, chicos, excelente. 12, a ver, ¿qué marcamos en la 12?
Bien, chicos. A ver, dice político medio. Chicos, ya, el político, recuerden por favor, el político, recuerden, chicos, recuerden por favor, eso es importante que lo entiendan. El paleolítico, muchachos, el paleolítico, muchachos, está vinculado, pues, ¿a qué? El paleolítico está vinculado a qué, chicos? ¿A la edad de qué? A la edad de piedra, muy bien, claro, la edad de piedra, ¿verdad? Es paleolítico, ¿verdad? Es ese también, es paleolítico, muchachos, ¿no? Es también el tema del mesolítico y el neolítico, ¿no? Bien. Y todo esto, pues, conlleva, ¿no? A una edad donde el ser humano evoluciona. Ahora, chicos, el paleolítico se subdivide en tres: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. En paleolítico inferior destaca principalmente el Homo habilis y el Homo erectus. En el político medio destaca el Homo neanderthalensis, en el político superior destaca el Homo sapiens, ¿ya? Bien, ahora dice, chicos, el político medio es el periodo, es el segundo de los periodos en el que está dividido el paleolítico, la etapa inicial de la edad de piedra. Con respecto a este periodo, señales enunciados correctos sobre esta fase. Uno, se inició el empleo del fuego no solo para la cocción de alimentos, sino también para endurecer la punta de sus lanzas, alejar a los depredadores y para obtener calor en las noches. ¿Verdad o falso, chicos? Se inició el empleo del fuego en el Prítico Medio. Falso, porque el inicio del empleo del fuego es del Erectus, ¿verdad? Es del Erectus. Y el Erectus no aparece en el Paleolítico Medio, aparece en el Paleolítico Inferior. Falso. Industria microlítica. Le permitió elaborar anzuelos, puntas de flecha y finalmente iniciar el uso de los primeros metales. Chicos, industria microlítica, eso es mesolítico. No es paleolítico medio, es mesolítico. Así que ese enunciado es falso. Bien. 3. La especie predominante para dicho periodo fue el Homo neanderthalensis, quien desarrolló entierros funerarios como parte de sus creencias mágicos religiosas. ¿Verdadero o falso? ¿El neanderthalensis está acá o no? Verdadero, pues chicos, claro que sí, esto es verdadero. ¿No? Así que la clave que sería solo tres, bien chicos, solo tres. Enano, ¿bien? Solo tres. Muy bien. Ujú. Muy bien, chicos. Muy bien, 13A dice. Dice, durante el Paleolítico final se afianzaron las actividades depredatorias, la cual se relacionó al poblamiento de Homo sapiens en varios continentes. Sin embargo, durante el periodo mesolítico. Y acá tenemos que tener en cuenta, muchachos, el tema de que finalizó la edad del Pleistoceno, inicia el Holoceno, hay un cambio climático, una adaptación, ¿verdad? Así que el ser humano aquí ve que la megafauna empieza a desaparecer, ¿no? Empieza a escasear el alimento porque la megafauna desaparece y tiene que buscar la forma de encontrar alimento, ¿no? Así que aquí estos problemas, ¿no? A partir del cambio climático van a traer consigo que el ser humano busque cómo alcanzar estos recursos, ¿no? Por esa razón es que el ser humano aquí utiliza algo conocido como, ¿no? La horticultura. Va a experimentar con la horticultura, va a intentar cultivar, ¿no? No es un experto, no lo va a hacer al 100% porque todavía no conoce, ¿no? Esto, pero lo va a intentar, ¿no? Lo va a intentar y eso es importante, ¿no? Y pues en realidad, como no es un experto, lo más probable es que sus cultivos mueran. Entonces no puede dedicarse al 100% a la horticultura, porque la horticultura no te asegura de que tengas recursos. Entonces, ¿qué tienes que hacer, muchachos? ¿Qué tienes que hacer?
No, no puede domesticar. No, chicos. O sea, tú no puedes depender de la horticultura. Tampoco sabes domesticar, pues. Sí vas a intentar domesticar. Sí vas a intentar domesticar, no lo puedes, tener al 100%, ¿no? Porque claro, la mayoría, como no sabes domesticar, lo más probable es que se muera, ¿no? Se muera tu, se muera tu intento de domesticar, ¿no? O sea, tú tienes que seguir qué cosa. Tú tienes que seguir qué. Tú tienes que seguir cazando, pues claro. Tienes que seguir cazando. Bien, claro, chicos. Tienes que seguir cazando. Pero una casa, ¿de qué tipo? Una casa selectiva, muy bien. Una casa selectiva, excelente. ¿Qué es la casa selectiva, chicos? Claro, cazar al macho. Muy bien. Cazar al macho, bien, chicos. Y dejar a la hembra, ¿verdad? Muy bien, excelente. Cazar al macho y dejar a la hembra, muy bien. Eso es importante, ¿no? Bien, chicos. Muy bien, chicos, excelente. Ujú. Entonces, por ende, ¿cuál sería la clave, chicos? El político final se pensaron, dice, durante el Mesolítico y el fin universal, con lo que te he explicado, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave, chicos, con lo que te he explicado? A ver. O sea, va a intentar domesticar, pero va a seguir cazando. Creo que la clave es la A, ¿verdad? La economía depredadora convive con el inicio de la domesticación, claro, pues. O sea, va a iniciar la domesticación, pero como tú no eres un experto todavía domesticador, ¿qué cosa? Tienes que agarrar y tienes que depender, ¿no? Tienes que depender, muchachos, todavía de la casa, ¿no? Ujú. Y con el tiempo se perfecciona, ¿no? Y lo vas a alcanzar, pues, ¿no? Ya eso sería no en el Mesolítico, sino en el Neolítico, ¿bien? Bien, chicos, 14. Vamos terminando ya, nos quedan algunos minutitos nada más. A ver, dice. Muy bien, a ver, dice. La prehistoria es la época que va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura con una cronología de 2.500.000 años antes de Cristo hasta 3.500 años antes de Cristo. Identifica el valor de verdad que corresponde a la prehistoria. Los cambios climáticos del Pleistoceno están caracterizados por periodos de glaciación e incremento de temperatura, y esto es verdadero. Claro, porque chicos, ¿cuántas glaciaciones hubo en el Pleistoceno? ¿Cuántas glaciaciones hubo en el Pleistoceno? Chicos, ¿cuántas glaciaciones hubo, chicos? Hubo cuatro glaciaciones en el Pleistoceno, siendo la última Wisconsin, ¿no? Entonces, claro, si hay cuatro glaciaciones significa que hubo periodos de baja temperatura acompañados de periodos de aumento de temperatura, ¿no? Interglaciares, ¿no? Así que esto es verdadero.
La actividad agropecuaria permitió el desarrollo del sedentarismo, producto del excedente productivo obtenido de estas actividades principales. Verdadero, ¿no? La actividad agropecuaria permitió que el ser humano sea sedentario, ¿no? Actividad agropecuaria es agricultura y ganadería. Bien. Ya, la 3 es un datito, pero es verdadero. El templo anterior a la agricultura es Göbekli Tepe, en Turquía, construido hace unos 12.000 años por cazadores y recolectores. Verdadero. Y la 4 dice, la economía depredadora o de subsistencia fue parte de las características del político debido a la ausencia de actividades productivas, como la agricultura y la ganadería. Esto es verdadero, ¿no? O sea, ¿por qué el ser humano se dedicaba a la caza y a la recolección? ¿Por qué? ¿Por qué se dedicaba a la caza y a la recolección? Chicos, ¿por qué el ser humano se dedica a la caza y a la recolección? Porque, claro, es que no tiene actividad productiva, pues. No tiene actividades productivas. Por eso es que todavía se conserva, pues, con el tema, muchachos, de las actividades, de las actividades depredatorias. O sea, no tiene actividades. ¿Eh? Muy bien. Por ahí leí. El templo de Gobekli Tepe es mesolítico, más o menos, ¿no? Algunos lo datan en mesolítico, ¿no? La horticultura comienza en el Mesolítico, pues. La horticultura inicia en el Mesolítico, ¿no? 6.000, 7.000 años antes de Cristo, 8.000 años antes de Cristo, ¿no? La verdad es que el año es relativo, ¿no? Según algún autor, los autores, ¿no? Pero más o menos ese tiempo, ¿no? ¿Eh? Ahora, ¿por qué aparece esto? Porque obviamente en el Mesolítico hay aldeas, ¿no? Comienzan a aparecer las aldeas, los clanes, ¿no? Comienzan a intentar vivir cerca a donde vas a cultivar, ¿no? Ujú. Sí, Daniel, ¿te quedó claro, Daniel? ¿Te quedó claro, Antonio? Sí. Sí, chicos, ¿vamos bien? Muy bien, chicos, excelente. Sí que la clave aquí sería la D, ¿ah? Todos verdaderos. Muy bien, chicos, muy bien. Todos verdaderos. Bien. Muy bien. Continuamos entonces como última etapa. Última pregunta, perdón. La edad de los metales es la última de la prehistoria. Se inició alrededor de 3.500 a.C. en el Oriente Medio y Europa. Se caracterizó por el uso de los metales en la fabricación de artefactos y armas de guerra. Si bien las sociedades humanas en Europa, Asia y América descubrieron y trabajaron el metal en diversas épocas, y utilizando distintas técnicas, los historiadores han sugerido tres etapas: edad de cobre. Chicos, esta edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro es netamente europea, ¿no? Es netamente europea. El, Europa y Oriente Medio, por ahí, ¿no? Porque es de los hititas también, ¿no? De fenicios, todo ello, ¿no? Pero no es de América, no es de África, ¿no? O sea, ahí ignoran completamente todo eso, ¿no? Ahora. El cobre es un metal maleable, un metal sencillo de poder utilizar, pero no es tan resistente. O sea, cuando se da el edad de cobre, se tiene el edad de cobre, pero a la vez también se sigue utilizando la piedra, porque la piedra es más resistente que el cobre. Bien, por ende, el enunciado uno iría con la B, ¿no? Es un metal maleable, pero poco resistente, ¿no? La piedra siguió siendo el material usado para la fabricación de herramientas, ¿no? Aquí en la época del cobre, por ejemplo, se da la invención de la rueda y el arado, ¿no? La edad de bronce se caracteriza por la revolución urbana, ¿no? Un metal más resistente, una aleación más resistente, ¿no?
que desplaza completamente la piedra y además también empiezan a surgir aquellos pueblos que comienzan a tener el bronce, empiezan a someter a los que no tienen bronce. Comienza también aquí la esclavitud. Así que la 2 iría con la A, ¿no? Desplazó totalmente la piedra. Y como claro, como varios pueblos utilizan el bronce, eso genera competencia, ¿no? Entonces no se puede permitir la competencia porque no te asegura estabilidad política, te pueden invadir. Es por esa razón que comienzan a utilizar técnicas más avanzadas para desarrollar un metal aún más resistente, y ese es el hierro, ¿no? Recuerden, chicos, que la aparición del hierro genera la consolidación de los imperios esclavistas. Por eso no te sorprenderás la próxima semana cuando hablemos de Mesopotamia, cuando hablemos de Egipto, de Grecia, que las etapas de ellos, cuando tienen hierro, son las etapas más poderosas. Por ejemplo, en los asirios, en Mesopotamia, los asirios son los más poderosos, ellos tenían hierro. En Egipto, la etapa más poderosa es es el imperio, el imperio nuevo, y ahí tenían hierro, ¿no? Entonces ahí hay una ventaja, ¿bien, chicos? Entonces la clave sería 1B, 2A y 3C, enano. ¿Bien, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos, ha sido para mí un placer acompañarte en esta primera parte de la mañana. Creo que nos encontramos después del almuerzo, creo, ¿no? Creo que tenemos clases después del almuerzo, ¿me confirmas? Si no. Muy bien, chicos, entonces no me despido, nos vemos en un rato todavía, ¿bien, chicos? Ha sido un gusto verte en la mañana y nos encontramos, muchachos, dentro de un rato, ¿ya? Nos vemos dentro de un rato, Miss Leticia. Un fuerte abrazo también para usted. Que tenga un bonito día. Nos vemos, chicos.